Republican senators live by one rule. No cruces a Donald Trump, rómpelo y tu carrera terminará. Pero el miércoles por la mañana temprano. Esa regla se hizo añicos, a las 7:43 de la mañana. Detrás de una puerta cerrada del Senado, Mitch McConnell presionó reproducir en una grabación de audio filtrada de Trump. Ese voice, claiming that. El Senado de los Estados Unidos trabajó para él, no persuasión. No política, una declaración de control. Y en ese momento, Republican leaders didn't ask, ¿cómo protegemos a Trump? Preguntaron algo mucho más peligroso. What happens if we don't? No lo detendrás. Ahora bien, esta no fue una disputa política. No fue izquierda contra derecha. Fue el momento en que el Senado decidió si todavía se gobernaba a sí mismo o respondía a un solo hombre. Donald Trump. El control sobre los republicanos del Senado nunca fue una cuestión de legislación o ideología. Fue construido sobre el miedo. Todos en Washington conocían el precio del desafío, los senadores que lo cruzaron no. No solo pierdes influencia. Perdieron protección, carreras estancadas. Reputaciones quemadas, el mensaje fue tácito pero claro. La lealtad significaba supervivencia. Durante años, ese miedo mantuvo intacto el sistema. Ese sistema rompió el momento en que Trump cruzó una línea que ningún senador podía ignorar. Según el mayor Republicans, it began with an ultimatum. Una demanda inmediata de una votación en el Senado sobre la ampliación de los poderes de emergencia. Negativa. Trump advirtió que sería castigado con rivales en las primarias respaldados por él. Horas más tarde, el audio filtrado circuló de forma privada. En él, según los informes, Trump afirmó que el Senado trabajaba para él, no con él. Para él, temprano en la mañana. El pánico dio paso a la resolución. Mitch McConnell convocó una reunión de emergencia. El audio se reprodujo 2 veces, no por sorpresa. Pero para mayor claridad, la conclusión fue contundente. Esto ya no era presión política. Fue un rechazo de la autoridad constitucional. Lo que cambió fue Trump, fueron las matemáticas. Las encuestas mostraron que su respaldo le costó al Senado. Terreno crítico para los republicanos. Los senadores prefirieron el riesgo a la obediencia, el miedo falló. Y cuando el miedo deja de funcionar, el poder cambia de manos. Durante casi una década, los republicanos del Senado siguieron una regla. No cruces a Donald Trump. El castigo fue público y brutal: aislamiento, humillación, exilio político, miedo, no política. Mantuvo a todos en línea, la lealtad no fue de creencia, era un seguro. Y mientras los senadores permanecieran solos, ese miedo funcionó perfectamente. Luego vino el ultimátum. Trump supuestamente exigió una votación inmediata para ampliar los poderes de emergencia. Warning senators to comply or face Trump Act challenges. Horas más tarde, el audio filtrado se difundió entre los líderes republicanos. La voz de Trump, una frase que lo cambió todo. El Senado no. No trabajó con él, funcionó para él. Eso no era política, eso fue control. Y por primera vez, senators realized loyalty no longer protected them. McConnell reunió al mayor liderazgo a puerta cerrada, el audio se reprodujo. Siguió el silencio. Las encuestas internas mostraron que Trump era ahora un lastre electoral. Allies were alarmed. Los riesgos legales estaban aumentando. La elección fue cruda, defiende a Trump y piérdelo todo. O defender el Senado y recibir el golpe. They chose the institution. La resistencia colectiva reemplazó al aislamiento. Trump todavía tenía un megáfono, pero no la obediencia, y una vez que el miedo se rompe, nunca vuelve a gobernar de la misma manera. Cuando el poder cambia de manos, no. No se anuncia con aplausos. Se mueve silenciosamente detrás de puertas cerradas. Decisiones internas que no se pueden deshacer. Lo que ocurrió en el Senado no fue una rebelión dramática. Era algo más frío y mucho más peligroso para Donald. La influencia de Trump fue la coordinación. Por primera vez en años, Republican senators acted as a bloc instead of isolated individuals. Ese único turno destruyó el mecanismo en el que Trump más confiaba. Su poder siempre había dependido de aislar a la gente, sacándolos de uno por uno a través de amenazas primarias, humillación pública y patrocinios que ponen fin a su carrera. Pero esta vez no había un único objetivo: castigar a un senador y 10 más estaban junto a ellos, entre bastidores. Los líderes del Senado comenzaron silenciosamente a asegurar votos. No solo de Republicans, but from moderate Democrats as well. Suficiente para bloquear los poderes de emergencia. Suficiente para detener la aceleración procesal. Suficiente para hacer a Trump. Los ultimátums no tienen sentido, y según fuentes, Trump ni siquiera sabía el recuento completo. Esa incertidumbre importaba porque el poder no es. No se trata de quien grita más fuerte.
Él. Se trata de saber quién seguirá a tu lado cuando se convoque la votación. Al mismo tiempo, la presión aumentó desde lugares donde Trump no pudo. No ataca fácilmente. Los principales donantes cambiaron su dinero. El personal del Senado advirtió sobre dimisiones masivas si se cruzaba la línea. Foreign allies spoke openly sobre la inestabilidad dentro del gobierno de Estados Unidos. Luego vino la filtración más dañina de todas. Encuestas internas que muestran el respaldo de Trump había pasado de ser un activo a un pasivo. Especially in swing states Republicans couldn't. No puedo permitirme perder. Fue entonces cuando el miedo se revirtió. Senators stopped asking what happens if. Trump me ataca y empezó a preguntar qué pasa si no lo hace. De Trump todavía podría amenazar. Todavía atraen multitudes. Todavía dominan los titulares. Pero ya no podía forzar la obediencia. El Senado descubrió algo que Trump nunca esperó. Ahora el partido está fracturado. No por ideología o política, sino por una cuestión fundamental de control. ¿La lealtad significa supervivencia o significa autodestrucción? El resultado más probable no es la reconciliación. Es erosión. Una lenta división en la que la cooperación se vuelve imposible y la confianza nunca regresa por completo. Porque una vez que el poder se desvanece, una vez que el miedo deja de funcionar, rara vez regresa de la misma manera. Y esta vez no fue. Demócratas que rompieron el control de Trump era su propio Senado. Ese cambio no solo debilitó a Trump. Ese apalancamiento reconectó cómo funcionaba el poder dentro del Senado. Ya no se tomaban decisiones anticipando su reacción. They were made quietly, colectivamente y con una. Comprender que las represalias solo funcionaban si la gente entraba en pánico. Esta vez nadie lo hizo. En lugar de un desafío público, los senadores eligieron la disciplina, sin conferencias de prensa. Nada de discursos dramáticos, solo votos contados. Los procedimientos se ralentizaron. Y las puertas mantenidas cerradas, la ausencia de ruido fue intencionada. Cada hora silenciosa hecha. A Trump le resulta más difícil identificar enemigos. Y más fácil para que la resistencia se solidifique. Lo que surgió fue algo que Trump nunca antes había enfrentado. Un Senado que podría absorber su presión sin romperse. Sus amenazas aún resonaban, pero aterrizaron en una cámara preparada para resistirlos. El aislamiento, que alguna vez fue su arma más efectiva, había perdido su ventaja. Esto no significaba que Trump estuviera acabado, nada de eso. Siguió siendo una figura dominante, con seguidores leales y una capacidad inigualable para llamar la atención. Pero la atención no es control, la influencia no es obediencia. Y el Senado finalmente los había separado. Para los legisladores republicanos, el cálculo había cambiado permanentemente. El miedo ya no era un escudo, era una responsabilidad. Mantenerse separados conllevaba ahora mayores riesgos que permanecer juntos. Y una vez que me di cuenta, no hubo. Volviendo al antiguo orden, lo que pasa después no es de una sola pausa dramática, pero un lento desenmarañamiento. La cooperación se vuelve condicional. La confianza se vuelve escasa. Cada decisión está filtrada por la incertidumbre. No colapso, sino erosión. Ya un tipo que remodela las instituciones sin siquiera anunciarse. Historia. Rara vez marca el momento exacto en que cambia el poder. No hay titular ni ceremonia. Solo se sintió una silenciosa comprensión. Demasiado tarde para aquellos que alguna vez tuvieron el control. En este caso, el momento no proviene de una elección o de un tribunal. Provino de un Senado que decidió que el miedo ya no era suficiente. Y una vez que esa comprensión se hizo presente, no hubo manera de reiniciar el reloj. Las viejas reglas, silencio a cambio de seguridad, lealtad a cambio de supervivencia, ya no se aplica. El poder había pasado de ser algo personal a algo procesal, no sostenido por una sola voz, pero distribuido entre muchos. Lo que siguió fue, no es caos, sino recalibración. El Senado no. No nos apresuremos a reclamar la autoridad, lo reanudó silenciosamente. Los procedimientos volvieron a importar, las normas resurgieron. Y decisiones que alguna vez fueron moldeadas por la anticipación de represalias ahora estaba determinada por el resultado y las consecuencias. Para Trump, el cambio fue sutil pero significativo. El volumen de sus amenazas siguió siendo alto, pero su efecto disminuyó. Senators listen, calculó y siguió adelante. El poder que una vez viajó a través del miedo ahora se encontró con una cámara preparada para absorberlo sin respuesta. Este nuevo equilibrio no requiere anonimato. Se requirió suficiente coordinación para negar el dominio, suficiente determinación compartida para evitar el aislamiento. Y una vez cruzado ese umbral, la estructura sostenida, la lección fue inconfundible. Autoridad y fuerza. A través del miedo colapsa cuando las personas descubren que no están solas. Control. No se disuelve en la confrontación sino en un silencioso rechazo. Reiterada, procesal y sostenida.
Al final, el Senado no derrocar a un líder, le quedó pequeño a uno. Y al hacerlo, demostró una verdad. Ese poder rara vez se anticipa. Las instituciones perduran más cuando recuerdan cómo defenderse. Esa resistencia, sin embargo, tiene un costo. El Senado se mostró más cauteloso, menos confiado, y permanentemente consciente de cómo. La autoridad frágil puede ser cuando el miedo reemplaza al consenso. Lo que fue restaurado no fue la inocencia, sino vigilancia para Republicans. The reckoning was internal. El poder ya no fluía automáticamente desde arriba. Había que negociarlo, medido y compartido. La era del alineamiento incuestionable dio paso a la cooperación condicional. Apoyo ofrecido, con cuidado y retirado con la misma deliberación. Esto no resolvió el partido. Ese contradicciones los expuso entre la lealtad y la legitimidad. Entre ganando el momento y preservando la institución. Esas tensiones no desaparecieron. Se instalaron, dando forma a cada decisión que siguió, y así el cambio se volvió permanente. No porque alguien lo declaró así, sino porque el viejo modelo ya no podía funcionar. El miedo había perdido su eficacia, la obediencia había perdido su certeza. What replaced them was slower, messy, and harder to control. Es posible que la historia no registre ni un solo el voto o el discurso como punto de inflexión, pero recordará este periodo como el momento en el que la energía dejó de fluir hacia abajo a través de la intimidación y comenzó a moverse hacia los lados a través de la coordinación. Porque al final la autoridad no desaparece cuando es desafiado. Desaparece cuando la gente deja de creer que es absoluta. Y una vez que esa creencia desaparezca, ninguna cantidad de volumen puede restaurar